Buenos días a todos. Un día más aquí en el taller Gobierto Empresas. Hoy con el taller Cómo encontrar las licitaciones que te interesan. Mientras esperamos que el resto de participantes se vayan conectando, os presento hoy a un compañero que me acompaña, Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenos días, Aram. Rubén nos va a acompañar también para, en este caso, compañero mío de Gobierto, pero para ponerse también en la piel vuestra, ¿no? Os va a ir también recopilando las preguntas que tengáis, etcétera. Así que de buenas a primeras, si queréis iros comentando aquí en preguntas y respuestas, nos indicáis un poco cuál es vuestro foco de interés y preguntas que queráis o ejemplos que queráis ver, pues los iremos teniendo en cuenta para poder verlos. Y además, Rubén, no hace tanto estaba en vuestras trincheras, ¿no? En el lado de la empresa licitando, en este caso en el ámbito, ¿no? También del ámbito de la construcción, etcétera. Así que también nos vendrá bien posibles ejemplos que nos podáis compartir o que nos pueda compartir el mismo. Antes que nada, os hago una pequeña presentación de quiénes somos y de Gobierto, en este caso de la herramienta, pero sí que me gustaría si alguno de vosotros podéis ir contestando, en este caso, a preguntas y respuestas para confirmar que escucháis bien y que todo funcione correctamente. A la izquierda de la pantalla tenéis el panel. Vale, ¿nos escucháis bien? Dice Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Fernando. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Genial. Antonieta, gracias. Sonia. Sonia nos lanza ya una pregunta. Cuando una licitación ya ha sido adjudicada, ¿cómo puedo ver la oferta económica? Con Sonia creo que he cruzado un par de mails. Luego hablamos de tu caso, Sonia. Gracias. ¿Se nos oye bien? Dice Silvina. Buenos días, ¿todo ok? Dice Carlos Javier. Venga. Perfecto, pues empezamos si os parece y luego Rubén irá recopilando las preguntas, etcétera, y lo haremos al final de cada bloque cuando sean preguntas que van relacionadas con esa parte o al final del taller para responder las que hayan quedado pendientes, ¿vale? Genial. Pues nada, empezamos si os parece. Una pequeña introducción rápida. Gobierto Contratación es un servicio de suscripción a la nube que os permite recopilar, en este caso, ¿no? Explorar todos los datos de contratación pública de todas las plataformas de contratación del Estado en una única herramienta, ¿no? Entonces, nos va a servir tanto para identificar oportunidades, ¿no? Generar nuestras alertas, etcétera, pero casi que eso será lo de menos. Nos permitirá hacer mucho más, veremos. Esta herramienta la utilizan tanto empresas como entidades públicas además de explorar los datos para investigar el mercado, para preparar sus pliegos, licitaciones, etcétera, y anticipar, pues también entender la competencia, ¿no? Los precios, etcétera. También la utilizan para preparar sus propios pliegos, para llevar el control, planificación, etcétera. En el caso del explorador, para empresas como vosotros, ¿no? Esta herramienta lo que os permite al final es una herramienta de inteligencia de mercado que os va a permitir explotar todos esos datos que están en la contratación pública, pero que no es fácil acceder a ellos, ¿no? De entrada, te olvidas de tener alertas en distintos portales, servicios, etcétera. Con una única herramienta tienes las alertas no solo de las licitaciones que te interesan, ¿no? Por lo tanto, de búsquedas de oportunidades, sino también para monitorizar contratos que finalizan, monitorizar tu competencia, clientes concretos, casos específicos, ¿no? Como por ejemplo contratos que hayan podido quedar desiertos, etcétera. Lo veremos en detalle. Además, os facilita ese proceso colaborativo, ¿no? Una vez has identificado tus oportunidades, pues esa gestión del día a día de preparar los pliegos, etcétera, ¿no? Esa consulta, análisis de los pliegos, recopilar todos los aspectos que se requieren, etcétera, con un checklist rápido que veréis y luego poder hacer un trabajo más en detalle, en profundidad. Gestionar los plazos, ¿no? De la presentación de esas ofertas, ¿no? Controlar vuestras licitaciones con un panel o gestión de tareas, etcétera, veremos. En cualquier momento explorar los datos que os puedan parecer más interesantes, ¿no? A través de informes, como estáis viendo aquí, ¿no? De forma gráfica rápidamente para entender el mercado o un caso de uso concreto, ¿no? Pues eso que decíamos, por ejemplo, qué está pasando con los desiertos de determinado ámbito o estrategias de cómo algunos competidores están ganando contratos, ver que, en este caso, cómo evolucionan sus contrataciones, etcétera. Luego también, pues eso, anticipar necesidades, ¿no? Esos contratos que van a finalizar pronto, que puedan ser recurrentes y, por lo tanto, antes incluso de que salgan las licitaciones, pues poder anticiparlos. Esto nos sirve tanto para contratos menores, que pueden ser la antesala de un contrato abierto, como otros casos, ¿no? De contratos recurrentes que vayan a licitarse.
Luego, como veréis, la inteligencia artificial nos ayuda en varias partes de la herramienta, tanto en predecir la posible concurrencia, basándose en análisis estadísticos pasados, como a explorar todos los datos de una forma mucho más ágil y rápida. El taller de hoy nos centramos básicamente en encontrar licitaciones a las que presentarnos y, antes que nada, lo que nos gustaría es compartiros una encuesta para tener un poco el perfil de cuál es vuestra experiencia licitando. Así que os he activado aquí en el panel encuestas para que nos vayáis diciendo y así ponemos en conocimiento del resto de participantes el perfil de los asistentes. Genial, ya habéis respondido más de la mitad. Y está bastante empatado entre algunos que estáis justo empezando y muchos, ¿no?, que ya lleváis tiempo licitando, algunos más de forma más puntual y otros de forma más intensiva. Así que intentaremos poner ejemplos para ambos casos, ¿vale? Genial. Os comparto los resultados para que los veáis. Ya habéis respondido casi 3/4. Perfecto. Pues nada, tenemos más o menos este perfil, así que vamos a intentar que el guión de la sesión de hoy pues, nos sirva a todos. En este caso, el primer paso, seguramente recomendación, sería explorar el mercado, entender el qué y cómo se contrata, ¿no? Nosotros ofrecemos prestaciones, ¿no?, que pueden ser servicios, obras, suministros, productos, ¿sí?, a pues eso, nuestros proveedores, al sector público. Y ahí lo interesante primero es ver cómo las distintas administraciones y otras entidades del sector público, que no son administraciones, están contratando, para identificar luego cómo hacer mejor nuestras búsquedas, ¿no? Anticipar también esas posibles estrategias a la hora de presentarnos a licitaciones, etc. Luego veremos, una vez tenemos más o menos el mercado acotado, cómo optimizar nuestras alertas, o bien porque se nos están escapando licitaciones que no tenemos en el radar, entonces quizás ampliar ese rango de resultados que pueden ofrecernos, o a veces porque perdemos demasiado tiempo revisando licitaciones que no son de nuestro interés, así como podemos limpiar, ¿no?, esa lista en nuestras alertas. Veremos varios ejemplos. Luego, otra parte muy interesante que es cómo aprender de nuestra competencia, en el sentido que si monitorizamos y analizamos los contratos que gana nuestra competencia, podemos observar varias cosas, entre ellas, evidentemente, pues sus estrategias, ¿no?, de cómo están contratando, etcétera, pero también posibles palabras clave, contratos que se nos escapan, así que es otra manera de identificar, ¿no?, cómo ampliar esas alertas que nosotros tengamos de licitaciones. Finalmente, tenemos la posibilidad y la dificultad, ¿no?, de esos contratos que a veces pues sabemos, ¿no?, que las entidades públicas publican sus licitaciones con objetos que a veces no son del todo precisos, ambiguos, o que está mal definido el CPV, etcétera, ¿no? Incluso prestaciones que nosotros ofrecemos, ¿no?, incluso nuestro producto o el producto del cual somos suministro nosotros, etcétera, que no está en el objeto del contrato, sino en los metadatos, en los datos de los pliegos. En este caso, ¿no?, un poco cómo podemos buscar directamente en el contenido de los pliegos. Y finalmente, cómo anticipar necesidades, ¿no?, esos contratos que todavía no han salido, o bien porque pues eso, son contratos que van a finalizar y cómo podemos monitorizarlos para anticiparnos, para prepararlos con tiempo en función del caso, ¿no?, pues para hacer un contacto comercial previamente o lo que sea, y también analizar esos contratos desiertos que no han salido, etcétera. Así que nada, si os parece, empezamos. Aquí, para los que estáis empezando, no sé si os estáis peleando con las distintas plataformas de contratación del Estado. Lo hemos sufrido todo y lo seguimos sufriendo. Al final también tenéis que pasar por ahí a la hora de presentaros. Pero, pues eso, la primera cuestión o pregunta sería ¿cómo estáis accediendo buscando oportunidades?, ¿no? Os lanzo aquí la segunda encuesta. En este caso, ¿dónde buscáis licitaciones? Para tener un poco el panorama de cómo estáis buscando licitaciones y hasta qué punto os está funcionando o no. Esa dificultad a veces de tener que buscar en varios servicios o plataformas. Sobre todo para quienes ya estáis licitando, claro. Quienes estáis empezando, me imagino que buscáis primero en la plataforma del Estado, pero hay muchas maneras de llegar a esta información.
Sí, sobre todo que en la plataforma del Estado no están todas las licitaciones, aunque debería, así que también a veces hay que registrarse en los distintos portales autonómicos, etc. Vale, perfecto. Yo creo que habéis compartido ya, habéis respondido más de la mitad. La inmensa mayoría en las plataformas del Estado y las autonómicas. Un porcentaje nada desdeñable, casi la mitad de vosotros en gobierno contratación. Algo estamos haciendo bien, Aram. O no, ya nos los contarán ellos también. Y luego también otras herramientas especializadas, que aquí si queréis en algún momento compartir en preguntas y respuestas vuestra experiencia, no necesariamente con el nombre de otras herramientas, pero sí un poco qué es lo que no os está funcionando de estas otras herramientas, pues al final aprendemos todos de ello. Sí, de hecho, os lo voy a recordar. Si queréis plantear cualquier pregunta, hacedlo y yo la cuento, ¿vale? De vuestra parte. No lo olvidéis, no nos importa que nos interrumpáis. Genial, pues os acabamos de publicar el resultado de la encuesta, así que nada, si os parece, seguimos de momento. Primer recordatorio, sobre todo para aquellos que empiezan, una de las clásicas, ¿no? A veces incluso en esos servicios especializados un poco antiguos, ¿no? Que se centran mucho en la búsqueda de CPVs, ¿no? ¿Qué CPV? Que al final son esos cajones, ¿no? Esas categorías en las que se clasifican las licitaciones, que van de lo más genérico, ¿no? Desde trabajos de construcción, 45, hasta el servicio más, bueno, la prestación más específica, ¿no? Trabajos que renueva el aire natural solamente de forma parcial de los aires acondicionados. Pues bien, desde de todo este detalle, ¿no? De esa jerarquía de posibles cajones, en general la ley dice que tienen que escoger el más específico, pero se suele utilizar, ¿no? Hasta 4 y 5 dígitos. Eso significa, ¿no? Pues eso, bastante poco específico. Así que utilizar CPVs pues puede ser un problema porque los CPVs no siempre van a utilizar los que sería, ¿no? razonable que se utilizaran, pueden ser imprecisos o demasiado genéricos. Eso ligado a veces objetos, ¿no? Esa definición de qué es lo que quiere contratar la administración, pues puede ser a veces poco precisa o nada clara, o no están utilizando palabras clave que son las que vosotros utilizáis para buscarlas, así que eso es algo importante. Por lo tanto, no tenemos que, ¿no? que confiar demasiado o solamente en los CPVs. Ahora veremos. Así que si os parece, empezamos con la herramienta. En este caso, cuando nos conectamos a la herramienta, usuario y contraseña, simplemente llegamos al panel de inicio donde tenemos la actividad reciente de nuestra organización. Rápidamente vemos las licitaciones que tenemos pendiente, cuántas pendientes de plazo de aceptación de ofertas, nuestra monitorización en competencia, tareas, etcétera. Y para hacer una búsqueda, que es eso que recomendábamos de empezar primero explorando el mercado, simplemente nos ponemos aquí, ¿no? Arriba y le decimos césped artificial, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? De una búsqueda, en este caso para empezar a entender el mercado. Si nosotros somos un proveedor que lo que hace es suministrar producto de césped artificial, lo primero es podemos hacer una primera búsqueda rápida por palabras clave y aquí nos da ya los primeros resultados, ¿no? En los que podemos revisar, etc. Y un primer panorama de cuántas licitaciones, adjudicaciones, la diferencia suelen ser los menores, pero no únicamente, el total del importe adjudicado en este caso, ¿no? Potencial del mercado, el presupuesto medio, descuento medio, concurrencia media. Aquí a la izquierda yo tengo un montón de posibles filtros que podré utilizar, luego veremos, para distintos casos de uso en función de lo que me interese. Si ahora simplemente yo quisiera, pues eso, seguir esta búsqueda, ¿no? Para licitaciones que están en plazo de presentación de oferta, simplemente pincharía en aceptando ofertas, quizás incluso también anuncio previo para tener esos anuncios previos que se publican antes de la licitación y pincharía de nuevo en buscar y ya tendría solamente esas licitaciones que están en plazo de presentación de ofertas. Pero antes de eso, o sea, si nosotros guardamos, pinchamos ya en seguir, ¿no? Que es la manera de generar, y aquí nos podemos categorizar, ¿no? Y ponemos césped artificial o suministros o lo que sea, que esto nos sirve para ir clasificando nuestras búsquedas. Ahora ya estaría siguiendo esta alerta, pero lo estoy haciendo sin antes explorar el mercado, lo cual seguramente se me están escapando cosas que podría poner, ¿no? Otros términos que podría añadir aquí. O al contrario, puede ser que haya muchos falsos positivos, que es justo lo que mencionaba Juan Carlos. En su herramienta anterior se les colaban muchas que no visualizaban. Creo que quiere decir que
no estaba bien filtrada la búsqueda y les estaba entrando mucho contenido que no era relevante. Exacto. Vamos a ver este caso. En este caso, césped artificial. Hemos hecho esa búsqueda. Lo que os recomendamos es ir alternando en este caso ese resultado con la vista de informe, porque la vista de informe os permite, en este caso, explorar esos resultados de forma gráfica, lo cual es muy interesante para tener ese panorama de cómo se está contratando. Aquí de entrada podemos filtrar, ver solamente las licitaciones o también los contratos. Cuando incluimos contratos nos sale la información de las adjudicaciones y por lo tanto también los menores que no tenían una licitación publicada, etcétera, etcétera. Así que esta es una primera información que nos interesa mucho para ver cómo se está contratando en este caso césped artificial. Pues por procedimiento, ¿no? Con licitaciones abiertas que podemos presentarnos libremente, contratos menores que la mayoría de ellos todavía no se publican licitaciones, ¿no? Son casi adjudicaciones directas, así que, y como hay muchas, también a veces es interesante ver quién está ganando contratos menores, ¿no? ¿Qué estrategia está siguiendo? Así que si nos interesara, pues podríamos pinchar aquí en contratos menores y ver, ¿no?, cómo se está contratando en este caso con contratos menores. Luego el perfil de la entidad. En este caso podemos ver los distintos perfiles de entidades, mayormente entidades locales, pero también universidades, etcétera. En cualquier momento podríamos filtrar para, si nos interesa un adjudicador en concreto o un conjunto, podríamos añadirlos aquí, pero si queremos revisar cómo están contratando las entidades locales, podríamos pinchar aquí y revisarlo. Por tipo de contrato, obras, suministros, servicios, etcétera. Si nosotros esta prestación concreta de césped artificial no nos encargamos de la parte de obras y solamente de la de suministros, pues nos puede interesar filtrar por tipo de contrato o suministros. Luego, en realidad, si otro caso de uso sería, vale, pues sí, solo hacemos suministros, pero nos interesa ver cuáles son las empresas que han ganado contratos de obras, ¿no?, para ofrecerle nuestro producto, etcétera. Así que podríamos filtrar por obras también y ver cuáles son los principales adjudicatarios. Luego lo vemos. Si se os van ocurriendo ejemplos, ponerlo en el chat, ¿no?, que os vayamos enseñando. Sí, en este caso vemos también el rango de presupuesto, de importes de los distintos contratos, el rango de competencia, también vemos los desiertos, luego veremos un ejemplo sobre eso, y el rango de bajas, etcétera. Luego tenemos la información de cuál es la evolución de distintas dimensiones, cómo se está contratando por procedimiento, ¿no? En este caso la tendencia por mes, trimestre o año, por número de contratos, por importe o por distribución. Y en este caso, una dimensión muy interesante, ¿no?, es analizar la competencia, en este caso, ¿no?, la concurrencia, cuál es la tendencia de mayor o menor concurrencia, más o menos desiertos, etcétera. Lo mismo por rango de importes, o por tipo de entidad, o por tipo de contrato, etcétera, etcétera. Otra información muy relevante e interesante es identificar nuestros competidores. Aquí nos van a salir de entrada los principales adjudicatarios para esta búsqueda, en este caso sin más acotación que simplemente contratos que en el objeto conste césped artificial, y vemos todos los contratos que han ganado, el más reciente, el total adjudicado, el importe medio, descuento medio, concurrencia media, etcétera. Esto nos sirve mucho para identificar posibles competidores y podemos ir a analizar, por ejemplo, los contratos que están ganando para esta prestación y, haciendo casi una exploración casi de ingeniería inversa, ¿no?, ver al final palabras clave de esos contratos que están ganando, esos CPVs que están monitorizando, etcétera, e identificar si hay alguno que nosotros no tengamos en el radar. Luego lo veremos. Finalmente, lo mismo para vuestros potenciales clientes. ¿Cuáles son los principales, en este caso, entidades del sector público que están lanzando licitaciones o contratando esta prestación? ¿Cuáles son los contratos, el más reciente, el total presupuesto, presupuesto medio, descuento medio, etcétera? Y los CPVs más utilizados, ¿no?, principales para estas adjudicaciones. Ahí también nos va a servir para identificar que en esta búsqueda tan genérica, ¿no?, hay cosas que seguramente pues no nos interesan, ¿no?, que están fuera, ¿no? Servicios de arrendamiento financiero, ¿no? Esto seguramente no, así que podríamos ir a ver, a filtrar por este CPV e identificar esas palabras clave, ¿no?, que deberíamos excluir, por ejemplo, o simplemente añadir los CPVs principales, pero como veis, no es tan fácil, ¿eh? Lo que se parecería a priori no evidente, vale, césped artificial, conseguir este CPV ya me valdría. Pues no, porque si solamente sigo este CPV me estoy perdiendo todos estos. Así que o bien los meto todos, los que sean relevantes, o bien prescindo del CPV y me baso sobre todo en palabras clave, etc.
Una cosa para la que también os puede servir esto es que si vosotros sois suministradores, podéis localizar ahí a vuestros potenciales compradores, ¿no? En el caso del césped artificial, imaginaos que suministráis, pero que solo podéis instalar en vuestra provincia, pongamos por caso. Pues a lo mejor os interesa localizar gente que está acudiendo a contratos en otra región y a la que le podáis suministrar vuestro producto para que ellos sean quienes hagan el suministro de instalación o el mantenimiento, ¿de acuerdo? En cada sector es distinto, por eso os intentamos animar a que nos contéis vuestro caso para daros una respuesta que os sea totalmente útil. El mundo de la contratación, como el mundo en general, es muy amplio y hay casuísticas muy distintas. Sí, aquí, por ejemplo, este mismo ejemplo que ponía Rubén, en este caso podríamos filtrar, ¿no?, por lugar de ejecución Cataluña, en esas prestaciones en el que ¿no?, acotar geográficamente sea algo relevante, pues podemos hacer ese mismo análisis, en este caso segmentando por Cataluña. Lo que decíamos antes, ¿no? Si además queremos filtrar simplemente por suministros o al revés, ¿no?, por obras, que nosotros ofrecemos suministros, pero queremos ver los potenciales proveedores, ¿no?, en este caso empresas que han ganado contratos y a los cuales nosotros podemos proporcionar. Pues aquí ya nos salen los principales adjudicatarios en Cataluña de contratos de césped artificial de obras, ¿vale? Pero bueno, no nos desviemos, que si no tenemos muchos posibles frentes, ¿no? Aquí lo importante era tener claro que lo importante inicialmente es abrir el foco, entender cómo se está contratando y analizar los posibles escenarios que nos interesan. De entrada hemos visto potenciales CPVs, ¿no?, a añadir o excluir de nuestros resultados, así para valorar, ¿no?, si añadir CPVs puede ser una buena idea o no. Hemos identificado, ¿no?, palabras clave que podamos tener que excluir, ¿no?, porque no nos interesaban. En este caso, por ejemplo, caso de césped artificial, pues tampoco hemos visto tantos, pero aquí directamente, y esto es una funcionalidad nueva, en función de lo que nos interese, ¿no?, si lo que queremos es filtrar por césped artificial, pero no para fútbol, que es un subproducto muy específico que quizás vosotros no utilizáis, etcétera, aquí nos podría sugerir excluir esa palabra clave. Entonces, nos quitaría de esos resultados todas las licitaciones que contengan césped artificial, pero los que contengan fútbol las quitaría. Esto aplicarlo a distintos casos. Y en cambio, si nosotros estamos ofreciendo césped artificial para parques y jardines o piscinas o lo que sea, pues podríamos añadir otros conjuntos de términos que ahora mismo pues quizás no teníamos aquí en el radar. No sería el mejor de los ejemplos, pero en cualquier caso es para que entendáis la lógica, ¿no?, de cuáles son los resultados si yo excluyo un término o si añado nuevos términos. Vamos a ver cómo podemos identificar esas palabras clave que nos interesa buscar de una manera mucho más ágil, ¿no? Porque imagino que os estáis dando cuenta, ¿no?, que vale, todo esto está muy bien, puedo hacer una primera búsqueda, ver licitaciones, etcétera, cómo excluir términos, pero ¿qué pasa si no he pensado, ¿no?, en palabras clave que se están utilizando para otra, ¿no?, de otra manera, etcétera? ¿Cómo me entero? Ahí es donde analizar la competencia puede ser muy interesante. En este caso, por ejemplo, ¿no?, si me voy, para poner otro ejemplo y salir del césped artificial, me voy a buscar seguros, ¿vale? En este caso, pincho en buscar seguros y directamente me he ido aquí a la lista de adjudicatarios para identificar, ¿no?, esos competidores, esos principales adjudicatarios, para luego analizar sus licitaciones. Yo podría directamente irme a uno de estos competidores, puedo ver su ficha de todos sus contratos, en la que veo incluso el detalle por años, etcétera. Tengo aquí incluso el índice de éxito de todo lo que se ha presentado y también lo que ha perdido y quién lo ha ganado, pero en este caso ahora esto no me interesa mucho para identificar las potenciales licitaciones. Aquí sí veo las licitaciones que ha ganado en este caso este licitador y los principales CPVs que se están utilizando. Entonces, solamente esta información ya me sirve para ver, ¿no?, CPVs que están utilizando, que quizás yo no tenía monitorizados, etcétera, pues puede ser una información interesante. También me puede ir a ver todos los contratos, en este caso, ¿no?, todas las adjudicaciones de este competidor mío y identificar, ¿no?, esas palabras clave que quizás no estoy siguiendo, etcétera. Si lo que me interesa es ver, analizar, ¿no?, esa estrategia que pueda estar siguiendo este competidor mío, pues puedo ir a analizar, ¿no?, cómo están contratando este proveedor con los distintos pues, poderes adjudicadores, por procedimientos, muchos menores, etcétera. Puedo ir a ver ese detalle. Vale, vamos a hacer un
ejemplo, para ir rápidos, ¿no? Vale, me interesa identificar qué palabras clave y CPVs están, de alguna manera, ¿no? en las adjudicaciones de este competidor mío. En este caso, podría ser muy interesante utilizar, por ejemplo, el asistente, ¿no? para identificar esas posibles palabras clave. Me voy aquí a asistente y le pregunto, por ejemplo, extrae palabras clave que pueda usar para buscar licitaciones basándote en las licitaciones del adjudicatario X, ¿no? En este caso, AXA Seguros Generales S.A. Esto lo que va a hacer es analizar los datos de adjudicaciones a este proveedor, ¿no? A este competidor, y nos va a pasar el enlace de esos resultados para que nosotros podamos explorarlo y hacer un informe de qué palabras clave tienen de forma recurrente esos contratos, ¿no? Por lo tanto, ya identifico si hay palabras clave que no tengo incluidas en mis búsquedas, en mis alertas, y sería buena idea incluirlas. Potenciales prestaciones que puedan ser complementarias en el caso que sea pertinente o no. Esto a veces en empresas muy grandes pues puede ser, pues no hay que fijarse solamente en eso. Y luego le podemos preguntar también y revisa los principales CPVs. ¿No? Para que me dé esa información también respecto a los CPVs. Así que de una forma muy fácil, ¿no? Sin tener que bajarme ese Excel, ¿no? de las adjudicaciones de ese proveedor, ¿no? de ese competidor, etcétera, puedo ver rápidamente un informe, ¿no? de cuáles son los CPVs que están utilizando, ¿no? que han ganado contratos, etcétera, para ver, ¿no? si los estoy monitorizando. Así que esa puede ser una muy buena manera, ¿no? de analizar la competencia e identificar lo que tenía en el radar o no. Esto mismo que hemos visto, ¿no? que ya entramos en el bloque cómo optimizar nuestras alertas, ¿no? Hemos visto antes también cómo ir excluyendo términos, etcétera. Podemos hacerlo sin fijarnos directamente en nuestro competidor, sino directamente preguntándole al asistente. En este caso podríamos preguntarle sobre, por ejemplo, servicios de teleoperadores, ¿no? Si nos volvemos aquí a una nueva conversación, indícame qué términos clave debería excluir y CPVs para minimizar resultados que no sean del ámbito asistencial cuando busco por atención residencial. En este caso, le estoy complicando la búsqueda, ¿no? Le estoy diciendo, vale, no solamente quiero ampliar el foco, sino que ahora quiero reducirlo, ¿no? Identifica de las licitaciones en las que consta el término atención residencial en el objeto, cuáles debería excluir, ¿no? en determinados casos para limpiar esos resultados. En este caso, quizás, ¿no? pues temas de catering, informática, etcétera, ¿no? que son términos que también están incluidos en esa búsqueda y que podrían generar ruido. Así que le puedo pedir esa búsqueda. En este caso, por ejemplo, si me voy a conversaciones previas, ¿no? Imaginad que yo he hecho esta consulta antes, ¿no? Pues siempre puedo recuperarla. Me voy aquí en mis conversaciones pendientes y aquí le había pedido incluso, ¿no? directamente dame el enlace de esa búsqueda optimizada, ¿no? en este caso añadiendo los varios conjuntos de términos que sean relevantes para prestaciones similares. Y me ha dado ese enlace directamente con los términos incluidos en la búsqueda, en este caso del ámbito de atención residencial y otras prestaciones que pueden ser, ¿no? bastante cercanas o conectadas a esa prestación. Centros residenciales, servicios residenciales, asistencia residencial, etcétera. Posibles CPVs. Luego yo puedo irme directamente a este enlace y revisar el resultado en este caso, en la que me ha ampliado muchísimo, ¿no? esos términos de búsqueda y lo que falta es revisarlo, ¿no? porque también puede cometer errores, entonces directamente a revisar si alguno de estos hay que incluir algún término negativo, ¿no? Si vemos aquí alguna licitación que no nos cuadra, que por ejemplo, plazas residenciales, y de repente aquí hay una plaza residenciales que no nos interesa porque sale X cosa, ¿no? Imaginad que sale algo de turismo, me lo invento. Pues podemos añadir la palabra clave en negativo turismo y ya se excluirían esos resultados. ¿Vale? Una vez tenemos ya
ese filtro definido. Aquí, fijaros, estamos filtrando por un montón de términos clave y además por CPV. Lo del CPV, tened en cuenta que eso, que puede ser muy restrictivo, así que o bien lo tenemos muy claro porque hemos analizado que no hay otros CPVs posibles, o si no, casi es mejor quitarlo. En este caso, mi recomendación inicial al menos sería quitarlo. Y una vez tenemos esto, pues ya directamente pincharíamos en seguir porque ya tenemos esa búsqueda optimizada. Antes de seguir, y porque hemos ya contado muchos ejemplos, preguntas, dudas que tengáis hasta aquí, ejemplos que queráis ver. Nos preguntaba Juan Carlos por su tema particular, por encuestas de opinión. Para nosotros es preferible hacer en este taller una búsqueda general para que podamos entenderla todos, pero Juan Carlos, si te parece, continuamos en privado e intentamos darte una respuesta específica. Podemos programarte una demo si te va mejor, ¿vale? Bueno, sí, no hay problema en poner ejemplos concretos. De todas maneras, aquí no tan, o sea, para buscar, o sea, ponnos el problema concreto, ¿no? Es decir, vale, busco encuestas de opinión y me salen muchos resultados que no me interesan o no encuentro suficientes tal, ¿vale? Si precisáis más el ejemplo, así lo vemos, porque si no, ya hemos hecho un poco el ejemplo general, sería repetir lo mismo. Vale, vamos a ver otros ejemplos mientras os pensáis preguntas y nos compartís ejemplos, ¿eh? En este caso, una vez tenemos ya esos resultados optimizados, ¿no? Perdona, Antonieta nos pregunta por repasar cómo se activa la función de eliminar términos o palabras clave que no interesan. Antonieta, nosotros intentamos proponer una búsqueda que sea iterativa, ¿no? Que hagáis varias pruebas hasta que deis con la búsqueda que funciona y cuando ya funciona le damos al botón de seguir arriba a la derecha. En concreto, la opción de eliminar términos se puede hacer con una palabra clave negativa, es decir, la palabra precedida de un guión. Aram creo que ha puesto el ejemplo de excluir turismo. ¿Lo puedes hacer tú, Aram? Sí, aquí ahora mismo pues no tengo el mismo ejemplo, ¿no? Pero ya, de hecho, el propio asistente me está sugiriendo posibles casos. Imaginad que por lo que fuera, ¿no? Nosotros hacemos teleoperadores, pero no de servicios sanitarios, ni urgencias, ni emergencias. Entonces, pues si añadimos esos términos negativos, cada uno de los que queremos excluir tiene que tener su guión, ¿vale? No es que pueda poner un guión y poner una frase, sino si quiero excluir cita, 010, emergencias, etcétera, pues añado todos esos términos excluidos. Si estoy utilizando varios términos vale, no solamente teleoperadores, sino atención telefónica, ¿no? Imaginad, porque es otra prestación conectada a esto, y quiero igualmente excluir todos esos términos, debería añadirlos también en el otro conjunto de términos, porque si no, pues podría ocurrir, ¿no? Que tenga licitaciones que contienen urgencias o lo que sea también en atención telefónica. Entiendo que hemos respondido a la pregunta. Pregunta de nuevo Juan Carlos. Tras una búsqueda con el asistente, ¿cómo genera una alerta con los CPV correctos y añade las palabras clave? Es lo que comentaba. Una vez tienes la búsqueda en pantalla con los términos de búsqueda correctos y centrada en los CPV de tu interés, para generar la alerta simplemente le das al botón de seguir, ¿vale? En el momento en que tú le das al botón de seguir, nuestro sistema, digamos que repite esta búsqueda diariamente y cada mañana a las 6 de la mañana te va a mandar un correo con la nueva información disponible sobre ese término. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Aquí, para poner el ejemplo que comenta, por ejemplo, cuando estábamos en la conversación, ¿no? Que teníamos aquí en la consulta X, etcétera, luego, si hemos pinchado en el enlace, nos va a la búsqueda en concreto y lo que decía Rubén, ¿no? Pincho en seguir y ya tenemos esa suscripción. En este caso, por lo general, os interesa recibir esa suscripción diariamente, pero podríais configurar, en el caso, por ejemplo, que no es algo que os interesa diariamente, ¿no? Sino, por ejemplo, monitorizar los desiertos, etcétera, podríais configurar la suscripción para recibirla mensualmente en lugar de diaria, ¿vale? Esto podéis modificarlo en cualquier momento. Os vais aquí al explorador, tenéis todas vuestras alertas que podéis daros, ¿no? De suscribiros, etcétera, o modificar, en este caso, la configuración de la suscripción. Estas etiquetas os sirven para clasificar esas búsquedas, ¿no? Si son búsquedas o lo que sea, pues por vertical. En este caso, pues las distintas prestaciones que ofrezcáis o cualquier otro criterio. Aquí está un poco totum revolutum porque es de demo, ¿no? Y hay muchas cosas, pero que lo podéis utilizar como queráis.
Entonces, otra cosa importante respecto a las alertas. Una vez sí, sobre todo, ¿no? Y sobre todo cuando utilizáis el asistente, ¿no? Y hacéis una búsqueda, etcétera, es importante revisar que esos resultados efectivamente son los que os interesan, porque un descuido que puede ser habitual, ¿no? Imagínate que yo he accedido a esa búsqueda, ¿no? que me ha propuesto, dame un enlace para una búsqueda con estos criterios. ¿Vale? Cuando yo accedo a ese enlace, perdón, que ya lo tenía, ¿no? A ver. Directamente este enlace mismo, si no. Vale, este era para la empresa, no sería el caso que me interesa. Voy a buscar otro, para simplemente que lo tengáis en cuenta. Que es importante eso, que si lo que estáis buscando son licitaciones en plazo de presentación, tenéis que filtrar por el estado aceptando ofertas, ¿no? Porque solamente os interesa recibir las que están en plazo de presentación. Si en cambio lo que estoy haciendo es otro análisis, ¿no? Pues no filtraría por estado en presentación de ofertas. Si estoy analizando los desiertos, en ese caso, ¿no? Pues no tendría que añadir nada aquí a estado de licitación. Simplemente para que tengáis eso en mente, ¿no? Que, pues eso, que no sigáis automáticamente lo que os proponga el asistente, sino que revisar en cada caso. Bueno, vámonos, una vez tenemos los resultados, eso ya lo sabréis algunos, pero por los que no lo conocéis, cuando pinchamos en esas licitaciones, ¿no? Esos resultados que hemos obtenido de nuestras alertas, podemos ir a revisar esas licitaciones y revisar los pliegos. En este caso, podemos con el resumen de pliegos ver rápidamente los requisitos para decidir si nos interesa o no, tanto el pliego técnico como del pliego administrativo. En cualquier momento podemos ver el pliego entero, hacer anotaciones para compartirlo con nuestros compañeros, ¿no? Y si hay dudas sobre si cumplimos algún aspecto o lo que sea, o para una partida en concreto, lo que sea, pues podemos hacer menciones, notificar a un compañero, ¿no? Revisa si ves bien esto para decidir si nos presentamos o no, etcétera. Daos cuenta de que Aram no ha tenido que descargar nada. A diferencia de la plataforma del Estado, aquí tenemos todo en pantalla en un momento, ¿vale? Es inmediato. Es muchísimo más ágil revisar, darle un vistazo a un pliego que en la plataforma de contratación. Y además nuestra herramienta os va a permitir sacar las principales claves de un documento a través de nuestro asistente de inteligencia artificial. Sí, esto es importante también para hacer esa revisión colaborativa, ¿no? Así estamos todos en la misma página, ¿no? El mismo documento donde ya podemos ir haciendo menciones, etcétera. Si queremos podemos descargar el documento. Y otra funcionalidad muy interesante es pregunta a este documento, en el que podemos hacer cualquier pregunta para extraer resultados o incluso para jugar, ¿no? A hacer previsiones de posibles resultados, de si hago determinada oferta pues, respecto a la fórmula de baja normal, cualquier tipo de cosa, podemos preguntárselo y puede ser interesante, ¿no? Sugiere cómo optimizar mi oferta sin incurrir en baja normal. Aquí estoy siendo un poco grosero y un poco, ¿no? Incluso le estoy preguntando más cosas de las que ¿no? debería, en el sentido de que, evidentemente, no tengo que hacerle caso específicamente a eso, pero sí que me ayuda a pensar, ¿no? A revisar, vale, pues estas mejoras, etcétera, que podrían pues, implicar un mayor coste, pues valorar hasta qué punto tienen un peso en los criterios, etcétera, etcétera. O sea, que es una manera, ¿no? de ir iterando, en este caso, respecto a cualquier aspecto, sea sobre cumplir solvencias, sobre los criterios de valoración, determinados requisitos del pliego técnico, etc. O incluso para preparar la oferta, ¿no? Dame el guión para preparar la oferta en base a... Porque es importante estructurar el contenido de una forma que sea fácil para revisar luego pues cuando presentamos nuestra oferta, etc. Pero no es objeto del taller de hoy, así que no entro más en detalles, pero sí para que vierais, ¿no? esa parte importante. También lo mismo, una vez... Aram, tenemos un par de preguntas. Pregunta Juan Carlos si se puede poner una alerta sobre un contrato adjudicado que está a punto de vencer para que avise en el mail con las nuevas. Creo que tenemos una herramienta específica para esto, ahora nos cuenta.
Sí, lo vemos al final, que es la última parte de contratos que finalizan para ir siguiendo un poco el orden. Y ahora simplemente para recordar, sobre todos aquellos que empezáis, que cuando a mí me interesa una licitación, ¿no? Yo recibo ahí los resultados, en amarillo se van a marcar los que previamente no había leído y puedo o bien excluir los que directamente no me interesan, ¿no? Los voy descartando, que me van quedando aquí, así que los puedo revisar. Eso también es práctico a la hora de identificar si hay casos, ¿no? Que simplemente debería haber excluido con un término negativo. Pues como los tengo aquí fácilmente identificados, ¿no? Veo que términos pueden compartir y los puedo excluir. Y en cambio, los que sí me interesan, pues los marco en seguir, los puedo clasificar por el vertical que sea y si ya he decidido que me voy a presentar, pues lo marco en preparación o pendiente de valoración, etc. Y esto de seguir adelante manda también una alerta, ¿no? Conforme lo voy a seguir, exacto, cualquier actualización que tenga esa licitación la voy a recibir en mi correo. Vale. En este caso, esta licitación se me añade ya a este Kanban de seguimiento de las licitaciones, donde puedo ir haciendo seguimiento, puedo añadirle tareas, ¿no? Decidir si presentarnos o no. Vale, ya lo hemos decidido, pues esto lo muevo en preparación. Ahora añado la siguiente tarea, ¿no? De, oye, Juanito, prepárame la oferta o la acreditación de esa documentación, etcétera, etcétera. Para tenerlo siempre todo visible, todo en plazo, etc. Lo podemos ordenar por el criterio que nos interese, fecha de cierre, podemos suscribirnos al calendario para tener todas esas licitaciones y esos plazos en nuestro calendario para que no se nos pase nada, etc. Podemos asignar tareas, podemos mencionar a compañeros si trabajáis con más gente que tenga que revisar los pliegos o hacer su parte del trabajo. Esto es muy práctico para trabajar en grupo. Exacto, aquí en todo momento tenemos la actualización del plazo que nos queda, tenemos el acceso a las tareas, etcétera, los pliegos donde poder hacer toda esa revisión, preguntarle, etcétera, etcétera. Otra parte interesante que no hemos entrado, pero simplemente para que lo conozcáis, ¿no? Es análisis de licitaciones, ¿no? De análisis estadístico de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? De posible concurrencia, baja, potenciales licitadores, etcétera. Así que esta es otra manera de ver también en este caso licitaciones similares, ¿no? Otras oportunidades que puedan estar relacionadas. A este respecto, Aram, creo que Sonia había preguntado cómo se puede saber el precio al que ha salido finalmente una licitación. Creo que esa era la pregunta que me ha hecho antes por correo electrónico. La respuesta es que cuando la licitación termine, saldrá, lo veremos aquí. Depende también del tipo de licitación, porque hay muchos tipos de licitación. En los contratos menores, por ejemplo, como no es tan abierto, es más difícil saber cuál es el precio que han presentado otros competidores, pero siempre vamos a tener el precio final de la adjudicación. La pregunta no me quedaba muy clara porque era, cuando una licitación ya ha sido adjudicada, ¿cómo puedo ver la oferta económica? Sí, esto... Es muy fácil de ver, pero faltaría aclarar el caso concreto que te interesa. En el caso de saber los precios de adjudicación de un contrato en concreto, se publica en la propia licitación. Una vez está adjudicada, tenemos el detalle en la propia adjudicación, así que tenemos el importe adjudicado directamente. En este caso ha sido un desierto, he tenido mala puntería. Ahora bueno, es una oportunidad también. Si ha habido desiertos que no, algo ha pero pasado, entonces respondiendo a la pregunta. Sí. Respondiendo a la pregunta del importe adjudicado, podemos verlo para el conjunto, en este caso, de los contratos, por ejemplo, que estamos siguiendo. Si estamos filtrando por los nuestros, pues aquí tenemos el importe adjudicado medio y el detalle en cada uno de ellos. En cada uno de los expedientes tenemos siempre el detalle. O sea que en todos lados tienes esa información, pero nos faltaría precisar qué es lo que te interesaba, ¿no? Si verla en un conjunto, en una búsqueda o en tus contratos adjudicados. Tenemos otra pregunta más específica relativa a SDAs. Pregunta Javier Ruiz, ¿cómo podemos saber si es un SDA o si corresponde a una plataforma determinada? Si hay alguna forma rápida de buscar por plataforma o por tipo de adjudicación, si es un SDA, un contrato marco. Aquí sí lo hay. Os cuento ahora en pantalla para que lo veas. Sí, y lo que queremos ahora es dejar las preguntas que queden para el final, porque si no, no vamos a terminar. Contamos este ejemplo que comenta el compañero, en este caso, buscando esa misma búsqueda que habíamos guardado, ¿no? De teleoperadores, sanitarios, etcétera. Si lo que me interesa es identificar SDAs en los que, establecimientos, ¿no? En los que presentarme, para quien no lo conozca, SDAs son esas licitaciones
que es como un catálogo de proveedores, ¿no? Que hay primero una validación de los proveedores que pueden presentarse y luego van saliendo los contratos que solo reciben las alertas esos proveedores que están en ese catálogo. Entonces, identificar esos establecimientos, filtro aquí por sistema de contratación, establecimiento, sistema dinámico, y ya me van a salir solo esos, en este caso, SDAs. En este caso no hay ninguno, ¿no? Lo que he visto que sí que hay acuerdos marco, si me interesa ver los dos, para este caso en concreto, pues aquí habría los distintos acuerdos marco a los que podría presentarme, etc. En este caso, los acuerdos marco, a diferencia de los SDA, los SDA te puedes presentar siempre, los acuerdos marco solo cuando están abiertos. Entonces, bueno, en este caso no podría presentarme, pero sí me interesa identificar, ¿no? Posibles cierres, etc. Vamos terminando los ejemplos que hemos saltado así un poco y quizás algunos se han perdido o nos hemos confundido. Vamos a ver otra parte interesante. Hemos visto cómo explorar el mercado, ¿no? Abrir el abanico, cómo cerrarlo, ¿no? Identificar esos CPVs a acotar, ese lugar de ejecución en el caso que sea importante, esos términos clave. Hemos visto cómo agilizar ese proceso analizando también nuestra competencia, ¿no? Cuáles son las palabras clave en los CPV de sus contratos o utilizando el asistente también para verlo para un ámbito de mercado en concreto. Vamos a ver a otro caso de ejemplo muy particular en el que cómo se nos pueden escapar esas licitaciones, ¿no? Además de observar lo que gana la competencia, que es algo muy interesante y que tenemos una herramienta justo para ir siguiendo a nuestros competidores. Es decir, esa búsqueda que hemos hecho antes, ¿no? Si sabéis el nombre, pues directamente podéis buscar por el nombre de vuestros competidores y seguirlos, ¿no? De manera que sea uno o todas sus formas jurídicas, eso como queráis. Cada vez que yo sigo a ese adjudicatario, pues voy a tener la monitorización de sus resultados, etcétera, o puedo hacer una búsqueda en conjunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? De todos los adjudicatarios principales de esa prestación. Aquí voy a quitarlo de los acuerdos marco, que si no, no van a salir ninguno. Bueno, entonces podría, ¿no? En este caso, monitorizar todo este conjunto de proveedores, en este caso de potenciales competidores. Esto es tan fácil como simplemente le pincho en seguir y luego ya lo tengo aquí en mi competencia. Tengo todo el análisis de esos proveedores que voy siguiendo, etc. No nos extendemos en esa parte, que es un motivo de otro taller, pero básicamente para que sepáis, ¿no? Cómo podéis monitorizar esa competencia y luego analizar esos resultados. Vamos al ejemplo que os decía. Otro ejemplo de cómo identificar prestaciones que se nos escapan puede ser que justo el término que estamos buscando, ¿no? Una prestación, una marca, un medicamento en concreto, etcétera, no está en el objeto del contrato y en cambio sí está en los pliegos. En este caso, si me voy aquí a documentos y busco pues, por ese término en concreto, ¿no? Por ejemplo, Spigotec, pues me van a salir aquí todos los resultados de licitaciones en el que en los pliegos sale esta marca en concreto, que es de un sistema, en este caso, de revestimientos de madera, creo, si no me equivoco, Rubén. Sí, para es la empresa en la que contratos. trabajaba yo antes. Es una marca concreta comercial. En construcción es habitual que en el pliego incluyan una marca o equivalente técnico o equivalente funcional. Entonces, una manera también de monitorizar competencia es buscar sus marcas en los pliegos, es lo que os está contando ahora. Sí, no tanto en este caso para monitorizar la competencia, el ejemplo concreto que os decía, sino para revisar esas licitaciones que ahora mismo podrían estar escapándonos. Si las filtramos por más reciente, pues incluso en algún caso quizás estamos en plazo de presentación de ofertas incluso, ¿no? Por lo que puede ser interesante, pero también sobre todo para identificar, vale, yo esto en el objeto lo habría identificado en mi alerta, no, porque pues no había previsto que podía tener un objeto tan críptico. Entonces, es otro ejemplo, ¿no? De identificar, ¿no? Esas posibles formas, en este caso que tienen los poderes adjudicadores, de definir sus objetos, CPVs, etcétera. Así que me viene bien identificar, ¿vale? ¿Qué CPV está utilizando esta licitación? ¿No? En este caso, trabajos de construcción, edificios e instalaciones militares y el CPV, etcétera. ¿Por alguno de estos criterios lo habría tenido en nuestra alerta, sí o no? Pues quizás hay que, ¿no? complementar esa alerta. O sea, que esa es otra manera de identificar esas posibles oportunidades que se me pueden escapar, que puede venirme muy bien. Vale, finalmente, pues simplemente lo que hemos visto antes, ¿no? Podemos hacer preguntas. Dime. Creo que nos queda un detalle que es contratos que finalizan. Ha hecho una pregunta previamente
Juan Carlos, también sobre contratos que estén a punto de vencer para avisos. Tenemos una función específica de esto que es contratos. A eso iba, sí. Anticipar futuras licitaciones. Esto nos interesa porque todo lo que nosotros estamos siguiendo en el explorador, ¿no? Todas esas búsquedas que tenemos, o bien por CPV o bien por nuestros competidores, ¿no? En este caso podemos hacer búsquedas por distintos criterios, ¿no? Todas esas palabras claves, conjuntos de términos, por clientes, ¿no? En este caso adjudicadores, adjudicatarios, CPVs, etcétera. Todo este conjunto de todo lo que seguimos, si nos vamos aquí a contratos que finalizan, tenemos la posibilidad de ver qué contratos finalizan de todo lo que estamos siguiendo en este caso. Y luego podemos incluso filtrar. Si me interesa solo, en este caso, este CPV en concreto, sal para carreteras, pues voy a ver esos contratos próximos a vencer, ¿no? De sal para carreteras que estoy monitorizando. O de un adjudicatario en concreto, ¿no? De un potencial, en este caso, de un competidor, pues voy a ver todos los contratos próximos a vencer de este competidor, etc. Por lo tanto, esa es otra manera de identificar, ¿no? Anticipar, en este caso, oportunidades a los que presentar. Esto puede ser relevante cuando son contratos menores y puede ser la antesala de un abierto, o son contratos recurrentes, o bien incluso a veces hemos visto, ¿no? Proveedores que juegan la carta de, vale, esto es un proyecto piloto y luego ese menor se convierte en un negociado. Entonces, antes de que eso ocurra, ¿no? Pues monitorizar esos casos, ¿no? Esos posibles contratos, pues puede venirnos bien. Vale. Y luego, finalmente, otro caso también interesante que decíamos antes es, vale, monitorizar esos contratos que han quedado desiertos. Aquí podría tener sentido, ¿no? Por ejemplo, si esa búsqueda, ¿no? De césped artificial o cualquier otra búsqueda que me interesara. Me interesa monitorizar aquellos contratos que han quedado sin ofertas, pues simplemente añado ese resultado. En este caso, me voy aquí al filtro de competencias sin ofertas. Incluso también podría ir a estado de licitación aquellos que han quedado desiertos o incluso los desistidos, ¿no? Al final, contratos que por lo que fuera, por un recurso, porque han quedado desiertos, etcétera, no han salido adelante y por lo tanto son susceptibles de sus necesidades que han quedado pendientes de cubrir. En este caso podría pinchar en buscar y tengo aquí esos resultados, ¿no? Esos contratos que han quedado en esa situación, y puedo pinchar en seguir para monitorizar, en este caso, ¿no? Recibir una alerta cada vez, ¿no? Que haya, en este caso, contratos que hayan quedado sin cubrir. Aquí seguramente tendría sentido que en lugar de recibirlos diariamente, que no me hace falta, ¿no? Pues simplemente mensualmente reciba ese informe de contratos desiertos de esa prestación. Perfecto. Aquí una cosa importante, cuando guardamos las búsquedas, en todo momento tenemos aquí por defecto el nombre que ha generado la herramienta automáticamente en función de los criterios que hemos asignado, y tenemos el detalle de los criterios que se están usando. Pero yo puedo renombrar, ¿vale? esa búsqueda para tener un nombre más claro. Así cuando reciba el correo, ¿no? También lo tengo claro y le digo, vale, desiertos de césped artificial. Y ya está. Esto ya me sirve y lo tengo más claro, etc. Así Vale. que repasando todo y ya cerrando la sesión, tenemos, ¿no? Que hemos revisado cómo explorar el mercado, cómo optimizar alertas de identificar las palabras clave relevantes, ¿no? Otros posibles conjuntos de términos, CPVs que pueden ser relevantes o que no deberían salir, ¿no? Por lo tanto, cómo jugar con ello en función de si el lugar de ejecución o el rango de importes, ¿no? Así no me interesan contratos de más de X importe por no tener que optar a solvencias externas, o al revés, ¿no? De menos de determinado importe no me interesan. Son todo criterios que puedo ajustar, ¿no? Para optimizar mis alertas. Monitorizar la competencia e identificar, ¿no? Pues esas palabras clave, CPVs que están utilizando nuestros competidores, analizar cómo están contratando, ¿no? Su estrategia de contratación en ese caso, ¿no? Identificar, pues, si juegan esa carta de esos pilotos, luego esos negociados, etcétera, pues identificar esos proveedores, analizar en este caso los contratos que finalizan, ¿no? De anticipar futuras licitaciones, bien de nuestra competencia o bien simplemente de contratos que puedan ser relevantes. Y luego también oportunidades ocultas en los pliegos, ¿no? De esas prestaciones que están en el contenido del pliego, pero no en los metadatos o en el objeto. Este sería un poco el resumen y un poco nuestra propuesta, ¿no? De los aspectos más relevantes que deberíais tener en cuenta a la hora de definir vuestras búsquedas de oportunidades y, por lo tanto, configuración de alertas, etcétera.
Así que nada, si tenéis preguntas, comentarios, otros ejemplos que queráis revisar, no sé si nos hemos dejado en el tintero, Rubén, preguntas. Quedan un par de preguntas que creo que están relacionadas. En relación a la pregunta de Sonia, Juan Carlos dice, creo que se refiere a ver las propuestas económicas de la competencia que ha licitado. Las propuestas económicas puramente no las vamos a ver, pero sí los precios. Porque, como pregunta Fernando, también se pueden descargar los informes de evaluación técnica, actas, etcétera, de cada licitación. Es decir, los informes de las mesas de contratación. Sí, en cualquier momento podemos revisar esos datos en las actas, que esto ya lo sabéis, ¿no? Que podéis consultar ese documento. En este caso, pues tienes la ventaja que no hay que descargar el documento, sino que directamente lo puedes ver. Y es verdad que lo que estamos haciendo también es extraer esa información de forma automatizada en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en ese panel de adjudicatarios, ¿no? Cuando te vas a ver la ficha de un proveedor, ¿no? En la que aquí estamos extrayendo los datos de los contratos en los que te has presentado, en quién se ha presentado el otro y la baja. Es verdad que esta propuesta de mostraros los precios del resto de competidores en cada una de las ofertas es algo que tenemos pendiente, así que lo apuntamos como para darle prioridad a esa mejora, que podría ser interesante. Pero aquí ya tendrías sistematizado algunas partes, ¿no? En este caso, del análisis de los que han ganado, los que tú no has, los que, en este caso, este proveedor, ¿no? Fuentes y Ariza, los que ha perdido, quién los ha ganado y la baja, que en este caso sería ese detalle de, en este caso no te estamos mostrando el precio, sino la diferencia entre la licitación y el adjudicado. En cualquier caso, mientras tanto... ¿Cómo hacemos esto? No es magia. Lo que hacemos es mirar en los informes de las mesas qué adjudicatarios han presentado oferta, a qué precio, y lo procesamos nosotros internamente para facilitaros esta información. Es una tarea automatizada que hacemos para evitaros el buscar todas las adjudicaciones, en fin, es parte del valor añadido de nuestra plataforma. Exacto. Entonces, ahora mismo ya podríais explorar esas actas y lo que podríais hacer, por ejemplo, si queréis hacer un análisis o lo que sea, es preguntar a este pliego, en este caso, ¿no? En este documento, en el acta de valoración, ¿no? Ya lo tienes ahí como resumen, pero si quieres es identifica los aspectos que han sido decisivos en esta adjudicación para vender en futuras ofertas. Para aprender en futuras ofertas, por ejemplo. Bueno, para hacer una pregunta rápida. En este caso va a analizar lo que se haya identificado en los resultados de las actas de valoración de las distintas puntuaciones y nos va a hacer esas observaciones, etc. O sea que os invito a jugar en este caso con el asistente, ¿no? Para sacarle provecho también en este caso de esas actas de valoración. Genial. No sé si hay más preguntas o algunos ejemplos que queréis comentar. Pregunta Beatriz si la sesión ha sido grabada para verla después. Sí. Ha sido grabada para verla después y además organizamos periódicamente este tipo de talleres, así que me apunto a invitarte al próximo por si en este no has podido, Beatriz, ¿de acuerdo? Y te mando también el vídeo. Sí. Más el vídeo cosas que podéis... queda publicado en el blog en los webinars. Os mandamos el enlace luego. Más cosas que podéis hacer, quienes ya sois clientes ya estáis usando nuestra herramienta, no os digo nada, gracias por vuestro apoyo. Para quienes no sois clientes, os recuerdo que podáis pedir una prueba gratuita en nuestra web. Os vamos a mandar también un enlace a esta prueba gratuita para que podáis hacer vuestros primeros pasos en la herramienta, ¿vale? Genial. Sí, simplemente por conquistar a Silvina Pietri, ¿no? Que ya es algo que ya hemos dicho, pero si unificamos los resultados de todas las plataformas de contratación del Estado, autonómicas nacionales, sí, efectivamente. Así que simplemente con la búsqueda tenéis esos resultados, etc. Pues nada, muchas gracias a todos por la atención en el taller y cualquier cosa que no os haya surgido ahora, pero que no hayamos respondido, mandadnos un correo a abre@gobierto.es y os contestamos para verlo en detalle. Así que muchísimas gracias y nos vemos en próximos talleres webinars. Gracias.